casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Dios les bendiga. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Dios es bueno con nosotros, amén. Y Dios está aquí. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 9. Hay una historia o un relato en el cual Juan describe una situación, una vivencia de Jesús. Sobre todo también podemos ver una pregunta importante que se le hace a Jesús tocante a una persona que estaba ahí ciega. Esta persona había nacido con ceguera, había estado ciego desde nacimiento. Y sus discípulos, los discípulos de Jesús le preguntaron: Señor, no es que pecó ni sus padres, o quién fue el que pecó más bien, para que él naciera ciego. Una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Por qué pasamos por situaciones difíciles? ¿Estaré pecando? Y hay personas que juzgan cuando alguien se enferma, alguien pasa por una prueba difícil. Luego, ¿pecaste? ¿Hiciste algún pecado o por eso estás así? En lugar de ayudarle y decir: vamos a orar por ti, vamos a ver cómo Dios puede obrar en tu vida, lo primero que hay es un juicio. A ver, ¿qué pecado tienes? Has de haber pecado. Y los discípulos le preguntaron así a Jesús: oye, este ciego, ¿pecó él o sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús les responde en el versículo 3, les dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Debemos reconocer que cada obra, cada proceso, cada situación difícil de nuestras vidas, cada lucha, es para que la obra de Dios se manifieste en nosotros, para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios obre en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Jesús se acerca a este hombre ciego, está ahí obviamente batallando con esta enfermedad, pedía al parecer limosna para sobrevivir. Entonces Jesús se le acerca, escupe en la tierra, hace lodo con la saliva y se lo pone en los ojos y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Este ciego, pues todo enlodado de los ojos, obedece lo que Jesús dice y va y se lava, y al lavarse, al quitarse el lodo de los ojos, ¿qué creen que sucedió? Recobró la vista. Lo vemos en este capítulo 9, que no lo vamos a leer todo, pero vamos a estar viendo ciertos versículos. Este hombre queda sano de esta ceguera física. Obviamente, cuando Jesús se le acercó y le puso lodo, no lo pudo ver, porque estaba ciego. Pero los que siempre estaban al pendiente de todo lo que Jesús hacía eran los fariseos. Y para acabarla, fue en un día, ¿qué creen? Un día de reposo, un día de descanso, un día en el cual no podía llevar nada a este hombre. Le preguntaron después los fariseos: bueno, ¿quién te sanó? Y la respuesta de él: no lo sé. No sé quién me sanó. No sé quién me ha sanado a mí.
Lo llevaron ante los fariseos y estando ahí con los fariseos empezaron a interrogarle cómo es que había sido sanado. Obviamente lo conocían, lo habían visto ahí, habían visto que él pedía ahí dinero, limosna. Y la gente decía, sí es él, otros decían, no, pues se parece, pero él era. Interrogado por los religiosos, que en lugar de ver el milagro de Jesús, estaban viendo a través de un filtro religioso por qué Jesús lo había sanado. Hay personas así, que nomás están viendo el por qué se hacen las cosas, mas no ven el beneficio o la maravilla hecha por Dios. Oye, Dios hizo esto asombroso, pero ¿por qué lo hizo así? Si no debería de haberlo hecho así. Tiene que ser de acuerdo a como dice nuestra religión, o como dice nuestra creencia, o como dice nuestra filosofía. Pero Jesús, siendo Dios, recordemos, ¿qué hizo? Lodo y se lo puso en los ojos. Jesús, al ver este ciego, responde una pregunta de sus discípulos también, una pregunta que nosotros debemos de tener presente. Cuando vienen luchas a las personas, no es necesariamente por un pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengámoslo esto presente, porque si nosotros lo vemos con el enfoque de Jesús, como Jesús ve, vamos a ver milagros continuamente. Vamos a ver a Dios obrando en las vidas de las personas, porque no lo vamos a ver como, es consecuencia de su pecado. No, lo vamos a ver como una oportunidad para que Dios obre, una oportunidad para que Dios transforme su vida. El lodo, vamos a tomarle una representación como nuestra condición humana, como debilidad, este polvo, pero a la vez el agua representa o simboliza algo que nos trae limpieza. ¿Qué hizo el Señor con el lodo? Le untó y al lavarse cae el lodo, cae lo sucio del lodo y él puede recibir la vista. Lo sorprendente, como les mencionaba, es de que los fariseos, en lugar de alabar a Dios por la maravilla que estaban viendo, lo trajeron y empezaron a interrogar a este hombre sanado, al grado de que era tanta su insistencia que él les dice, bueno, ya me preguntaron, ya les dije que yo no sé quién me sanó, pero yo estaba ciego y ahora puedo ver. Hizo lodo, me untó, me dijo, ve, lávate, yo lo hice y aquí estoy, sano. Traigan a sus papás para ver si es cierto que estaba ciego. Si deslumbramos algo ahí, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera prestaban atención a las personas. No les importaban las personas, porque si estaba ahí, ¿cómo? Le preguntaban. Y cómo hasta hicieron traer a sus papás para corroborar que sí era su hijo que había estado ciego. Sus papás dijeron, pues ya está grandecito, pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque ya estaban amenazados que todo aquel que dijera que Jesús era el Cristo que iba a pasar, lo iban a expulsar del templo, no lo iban a dejar entrar, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a participar de las cosas del templo. Entonces dijeron, no, ahí está grande ya, dígale él. Al final lo expulsaron a él. Al expulsarlo, ¿quién creen que aparece nuevamente? Nuestro Señor Jesús. Aparece y lo ve, y esto lo podemos ver en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta muy importante, la cual no le hicieron los fariseos. Una pregunta que después de tanta interrogación, los religiosos no se la hicieron, y es la pregunta más importante. Jesús, al encontrarle, y si lo encontró, quiere decir que ¿qué hizo?
Lo buscó. Jesús se enteró que lo habían expulsado, va y lo busca y al encontrarlo le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? A lo cual este hombre responde, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea en Él? Una pregunta importante, una respuesta también importante. Jesús le responde, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Entonces la respuesta, al mostrarse Jesús a este hombre, la respuesta del hombre fue, creo, Señor, y le adoró. Qué importante en esta historia todo lo que podemos analizar y ver. Cómo la religión no le importa si tú crees en Jesús o no crees. A ellos le importa, o a la religión le importa que tú acates sus lineamientos, que tú seas y hagas de acuerdo a lo que su religión dice que tienes que hacer. No les importa si crees o no crees en Jesús, pero lo que a Dios le importa es que creamos en Jesús, porque si no crees en Jesús, si no creo yo en Jesús, no tengo vida, porque todo aquel que en Él cree no es condenado. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, Él ya tiene la condenación. Por eso es importante que cada uno de nosotros que está en este lugar y los que nos ven por los medios, crean en Jesús. No que sigan una religión, no que se acaten órdenes, leyes, doctrinas de hombres, sino que crean en Jesús. Juan 3:16, que todos lo conocemos, habla y dice, porque Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en ¿quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna. Entonces Jesús, después de que este hombre dijo, creo, Señor, y recibió la adoración de este hombre, en el versículo 39 Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Todos hemos escuchado en algún momento un refrán, una frase que reza, el peor ciego es aquel que no quiere ver. Yo sé que todos la hemos escuchado en algún momento. De hecho, así se llama el tema de hoy, el peor ciego. El peor ciego es aquel que no quiere ver. El que a pesar de que ve, valga la redundancia, no ve. No quiere ver. Jesús vino a eso. Dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven puedan ver, pero aquellos que ven sean cegados. Unos de los fariseos que estaban ahí en el versículo 40 dice, al oír esto le dijeron a Jesús, le reprocharon, le dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso nosotros somos ciegos también, como ese que está ahí contigo? Que ya no era ciego, ya podía ver. Jesús les responde, si fuerais ciegos, ¿qué pasaría? No tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué importante saber que cuando nosotros nos cegamos a ver la realidad, nuestro pecado va a permanecer. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra ceguera espiritual, reconocemos nuestra necesidad de Dios, entonces es cuando la luz viene, cuando la vista viene. Nos revela que aquellos que creen que tienen la verdad, pero rechazan a Jesús, son los ciegos verdaderamente. Toda aquella persona que rechaza a Jesús, aún al ver todo lo que Jesús hizo,
Esos son los ciegos. Muchas veces las personas están cegadas espiritualmente por diferentes razones. Una de ellas es por el pecado y la incredulidad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribiendo, habla cómo las personas son cegadas y quién interfiere para que ellas no puedan ver. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué pasa? Hay incredulidad en las personas y esa incredulidad no les va a permitir ver. ¿Me explico? Dios puede estar haciendo una obra maravillosa, asombrosa delante de tus ojos, delante de mis ojos, pero si yo no creo que es Dios, voy a estar ciego ante lo que Dios está haciendo. Aunque esté viendo, aunque lo esté viendo, yo estoy cegado espiritualmente por mi incredulidad. Otra de las cosas que nos hace no ver las cosas de Dios y estar ciegos espiritualmente es la soberbia y sentirnos autosuficientes, sentir que nosotros todo lo podemos hacer, que no necesitamos a Dios. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 18 habla que antes de que venga el quebrantamiento hay soberbia y antes de la caída hay una altivez en nuestro espíritu. Somos altivos, somos soberbios y eso nos limita a ver. Pero después de eso, ¿qué viene? Una caída. Y en esa caída es donde vamos a poder nosotros reconocer que es Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él no hay nada más. Lo necesitamos a Él y a Él sí o sí vamos a recurrir. Hay gente que todo el tiempo se la pasa diciendo es que no hay Dios y es que Dios no existe y todo, y en el momento de un temblor, en el momento de una dificultad, lo primero que sale de sus bocas, ¿qué es? ¡Ay, Dios mío! Todo el tiempo están diciendo no hay Dios, pero la dificultad, ¿qué los hace ver? O buscar a Dios. Esa es una realidad porque nuestro interior sabe, aunque nosotros lo tratemos de negar, nuestro interior sabe que hay un Creador. Si alguien quiere negar a Dios, observémonos nosotros, somos hechos por Dios. Observemos su creación, las montañas, el mar, todo aquello que podemos percibir es hecho por la mano de Dios, fue hecho por Dios. Y no hay excusa para decir Dios no existe, pero hay altivez, hay soberbia, hay arrogancia en las personas y eso es lo que los lleva a no ver a Dios, a no ver las obras de Dios, a estar ciegos espiritualmente. Otra de las cosas es rechazar la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos en algún momento de nuestras vidas tenido un amigo en el cual decimos, mira, no te conviene esa persona por esto y por esto y por esto otro? Yo lo vi, yo te estoy diciendo. ¿Y qué pasa del otro? No es cierto, no es cierto, no es verdad. Mira, yo la vi, es más, mira, aquí está una foto que le tomé, mira, aquí está. Nah, tú la has de haber editado y no quieren ver. Y esa es otra de las cosas que sucede. Hay un rechazo muchas veces a la verdad. No queremos asumir la verdad. Hay otro dicho que dice que la verdad duele. Y todos quieren conocer la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Todos queremos que nos digan la verdad. Pero cuando esa verdad nos duele, ¿qué sucede? No la queremos aceptar. No la queremos recibir, aunque es la verdad, y la verdad nos libera, la verdad nos hace libres. Es como ir al doctor y decirles, doctor, tengo esta herida infectada, y el doctor dice, ¿sabes qué? Tengo que escarbarle a la carne, quitar todo lo que está podrido ahí, todo lo que está dañado, para empezar a curarte y que vaya saliendo tejido nuevo. Y por ese dolor tú le dices, no doctor, me va a doler, así déjemele. ¿Acaso eso le decimos? No, quítamelo, no le hace, porque si no, el riesgo es de que te cortemos la mano.
No, pues me va a doler un rato, pero sé que voy a conservarlo. Voy a conservar mi mano. Y así tiene que ser, pero muchas veces pensamos ilógicamente, ay, la verdad me duele. Es que esto dijo el pastor, esto dice la palabra de Dios y como que no encaja en mí. ¿Y qué hago? Me alejo. Me voy. No, porque es que me dijeron eso y no me gustó. La palabra de Dios es como medicina también. Y a veces es necesario que se raspe, se quite esas cosas que están mal. ¿Para qué? Para empezar a sanar. Dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Vean cómo voluntariamente estaban viendo, estaban escuchando, pero el corazón del pueblo se había engrosado, se había hecho un caparazón, no aceptaban. Con los oídos oyen, ¿cómo? Pesadamente, como sin ganas, están escuchando, pesado, y han cerrado sus ojos. Y algo muy importante, hermanos, es de que si nosotros no podemos ver la realidad, podemos también ser manipulados fácilmente. Es como un ciego al cual se le va guiando. El que va guiando al ciego sabe por dónde lo lleva, no así el ciego. Pero Jesús dijo, ay de aquel ciego que es guiado por otro ciego, porque los dos van a caer en el pozo, en el mismo pozo. Todo tiene que tener una contraparte. Cada vez que leemos la Escritura y vemos ¿por qué hay ceguera espiritual? Vimos 3 puntos importantes. Uno es la soberbia o tratar de ser autosuficientes, el rechazo de la verdad, y el número 1 fue el pecado, la incredulidad que hay en nosotros. Pero ahora, ¿cómo yo voy a recibir la vista espiritual? Como todo problema, como toda situación, ¿qué es lo primero que es necesario cuando se reconoce una necesidad? Ya se los dije. Reconocer que se hace falta. ¿Cómo recibir la vista espiritual? Número 1, reconocer nuestra ceguera, que necesitamos ayuda de Dios. Debemos reconocer que sin Cristo estamos espiritualmente ciegos. Sin Él no podemos ver. Salmo 119, versículo 18, el salmista escribe una oración en la cual debe ser también algo que nosotros lo expresemos. Si puedes, subráyalo, márcalo en tu celular, tenlo ahí listo. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, quítame esa ceguera para yo poder ver las maravillas de tu ley. Lo maravilloso que hay en lo que tú mandas, lo maravilloso en lo que tú haces. Recordemos, los fariseos, ¿vieron esas maravillas de Jesús? No, ellos vieron que no se estaba cumpliendo lo que ellos querían que se cumpliera. Que el Señor abra nuestros ojos. Pedir a Él, esto es después de que uno ha reconocido su necesidad de Dios, su necesidad de limpieza, su necesidad de que sean abiertos sus ojos. Buscar a Jesús con humildad. Regresando a la historia, no vemos al ciego diciéndole a Jesús, ¿por qué me pusiste lodo? ¿O por qué me estás poniendo lodo? Y luego con saliva, ni siquiera fuiste, agarraste agua y ahí un lodito pues más. No, escupiste en la tierra. ¿Acaso discutió el ciego? Muchas veces nosotros discutimos por las formas en las cuales Dios obra, pero no debemos discutir, debemos aceptar,
Porque todo lo que Dios hace, sabe Él por qué lo hace y siempre va a ser por nuestro bien. ¿Qué hizo Él? Recibió el lodo en los ojos y escuchó el mandamiento que fue: ve y lávate. ¿Y qué hizo Él? Obedeció. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, o Él esté obrando en nuestras vidas y toque algo de nosotros que quizá duela o quizá no, pero esté obrando ahí y nos mande a hacer algo, debemos obedecer, no discutir, obedecer. Debemos acercarnos a Dios con fe y obediencia. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Ese acercamiento siempre va a estar ahí cuando nosotros nos acercamos a Dios. El número 3 es permanecer en esa luz de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente caminando con Él podemos ver con claridad y evitar tropezar. ¿Qué pasa cuando uno está ciego o cuando uno no puede ver algo? ¿Caminar en la oscuridad es fácil? Muchos de nosotros ya conocemos nuestras casas, ¿verdad? Y aunque esté apagada la luz, ya uno ya sabe a tientas así más o menos cómo caminar y cómo llegar hasta donde está la luz. O a lo menos donde está nuestro teléfono para prender la linterna, ¿no? Ya sabemos. ¿Por qué siempre tratamos de buscar una luz? Porque eso nos va a dar una seguridad. Nos va a dar una certeza que donde estamos caminando es algo firme, algo seguro. Hace unos años yo veía un experimento con unos niños y una cueva. Un niño estando fuera de una cueva, lo hacen ver hacia la cueva que está toda oscura y le dicen al niño: entra. Y la reacción del niño es negarse a entrar a la oscuridad. Un niño que no tiene mucho conocimiento quizá como nosotros, pero su propio instinto le limita y dice: no sé qué hay ahí. No sé qué haya, y el niño se quedaba, lo empujaban y el niño: no quiero. A tal grado de que hasta lloraba de desesperación porque lo querían obligar a entrar a la oscuridad. Pero hicieron el mismo experimento, donde pusieron en esa misma cueva antorchas y se veía. ¿Y qué creen que pasó? El deseo de explorar del niño renació y le dio la curiosidad por ver qué es lo que había dentro. Pero ¿qué fue necesario para que ese interés naciera en el niño? La luz. La luz. La oscuridad le ahuyentaba, le atemorizaba por el simple hecho de entrar y no saber qué hay. Pero al ver la luz, las antorchas, al niño le daba confianza porque podía estar viendo. De igual manera nosotros, cuando podemos ver, tenemos luz porque Jesús es luz. Y si Él está en nosotros, la luz de Él está en nosotros. Pero también debemos de tener mucho cuidado de no creer que estamos viendo cuando no vemos, y viceversa, de creer que estamos ciegos cuando vemos, porque el peor ciego es aquel que no quiere ver, aquel ciego que se niega. Esta historia en Juan capítulo 9 no solamente es una historia antigua o un relato o un hecho sucedido cuando Jesús. A nosotros nos enseña hoy que esa ceguera espiritual sigue afectando a muchas personas porque se niegan a ver la realidad. Si la palabra de Dios dice que algo es pecado, no le busquemos tres pies al gato. Pecado es. Ay, es que aunque sea poquito, no, pecado es pecado.
Cuando nosotros vemos con claridad, podemos caminar seguros. Dios es luz y nosotros también, dijo Jesús, somos la luz de este mundo. Pero también dijo, chequen muy bien, que la luz que en ustedes hay no sea tinieblas, no sea oscuridad. Y eso se refiere precisamente a creer que uno está bien y no necesita a Dios. Cada momento, cada instante de nuestras vidas necesitamos a Dios. Cuando nosotros lo reconocemos en nuestras vidas, nuestros ojos siempre van a estar abiertos, porque Él va a estar en nosotros y Él nos va a estar mostrando a cada paso lo que es correcto. Debemos de reflexionar cada uno en su limitante visual, porque todos hasta cierto punto tenemos una limitación visual, y no me refiero a física, sino espiritual. Hay cosas que ignoramos, pero antes de señalar a otros, debemos examinar nuestros corazones. Primeramente, y una pregunta que nos debemos hacer: ¿estoy ignorando alguna verdad? ¿Acaso yo estoy ignorando alguna verdad de la Escritura? ¿Y qué tenemos que nos puede alumbrar? Dice el salmista: lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera, ¿a qué? ¿Cuánta palabra de Dios hay en nosotros? ¿Cuánto escudriñamos la palabra? ¿Cuánto meditamos en ella? Mientras más meditemos en la palabra del Señor, más luz vamos a tener, menos ceguera, y también nos va a mostrar qué necesitamos cambiar, qué necesitamos ser suturados, qué necesitamos ser quizás hasta con dolor raspados. ¿Para qué? Para que haya una sanación completa. Otra de las preguntas que nos debemos hacer es: ¿hay áreas en mi vida donde me resisto a que Dios me guíe? Hay un mandamiento bien sencillo, pero a su vez difícil. Y esto es para todos los que somos hijos. Y es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos, a no ser que haya por ahí alguien que no quiera que le vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra, pero yo creo que todos, en su sano juicio, queremos que nos vaya bien. Queremos vivir muchos años en esta tierra, ¿cierto o no? ¿Qué es necesario? Obedecer a nuestros padres, pero eso no lo queremos hacer. Sí queremos el beneficio sin el compromiso. Queremos la segunda parte, pero no la primera parte. Queremos la paga, pero no queremos trabajar. Y lo que nos conviene a nosotros es saber que es necesario llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si no nos estamos nosotros resistiendo en algo que el Señor nos está guiando. Otra de las cosas que nos debemos de preguntar: ¿estoy confiando en mí mismo, en mi propio intelecto, en mi propia sabiduría, o estoy confiando en Dios? Recuerda que debemos fiarnos de todo nuestro corazón. ¿En quién? En Dios. ¿Qué es fiarse? Confiar. Debemos confiar con todo nuestro corazón en Dios y no en nuestra propia sabiduría o nuestra propia inteligencia, porque nosotros vamos a fallar. Nosotros nos vamos a equivocar. Salmo 139, versículo 23 al 24. El salmista también escribe de una manera que yo creo que debe ser nuestra oración diaria también. No como un rezo, no como que estemos rezando el salmo, sino que lo hagamos vivo en nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Son palabras muy bonitas, son expresiones inteligentes, pero que deben estar en nuestro corazón también. Decirle: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, pero guíame ¿a qué? En el camino eterno. ¿Quién es ese camino eterno? Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando nosotros caminamos guiados en ese camino eterno, estaremos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios es tan bueno, tan maravilloso con nosotros, tan misericordioso, que hasta este momento, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que a veces nosotros decimos ver y no estamos viendo, Él tiene compasión de nosotros. Vivimos un tiempo donde la desinformación, el materialismo siempre trata de absorbernos. El engaño está al alcance de un dedo. Hay una historia muy viral ahorita de una persona enamorada de alguien, de un cantante por ahí conocido, el cual pues la empezó a envolver y diciéndole que ocupaba dinero y tantas cosas y que se iba a casar con ella. Obviamente no era él, pero esta persona cayó engañada. Y si no, búsquenlo ustedes, por ahí ya la han de haber visto. No es que yo les diga, por ahí en Facebook luego sale cada rato esta persona que le dijeron que se iba a casar con ella, y hasta la señora le dice: mira, dime si sí te vas a casar conmigo, pues para dejar a mi marido y no sé qué tantas cosas. El engaño presente ahí, y cómo hay gente que todavía hasta este tiempo se deja engañar. Y aunque quizá nos cueste creer, o hasta risa nos dé cómo sucede esto, examinemos nosotros qué estamos creyendo muchas veces de personas que dicen hablar de parte de Dios y no es Dios hablando. Y nosotros se las compramos, nosotros se las creemos. Hay frases muy bonitas que cuando las escuchamos, o cuando las leemos, o cuando las vemos en alguna imagen, las apropiamos y decimos: ay Señor, me estás hablando. Y es pura psicología. Hay una de ellas que yo sé que la han visto y quizá algunos de ustedes la han usado también. El Señor da las mejores peleas las peores peleas, o las peleas más fuertes a sus mejores guerreros. Se oye bonito, ¿no? ¿Pero es verdad esto? No es una verdad. A alguien se le ocurrió por ahí y puso: Dios les da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Ya otros ya le contestaron: Señor, ya búscate otro guerrero. Ya, yo soy tu mejor guerrero, pero pues ya me cansé. Frases motivacionales que hacen de la iglesia, del creyente, una burla. Así como nosotros vemos increíble lo de esta señora enamorada de Enrique Iglesias, que se iba a casar con Enrique Iglesias, que no era Enrique Iglesias en el WhatsApp, pero Enrique Iglesias le escribía según ella. Así nosotros nos vemos también, hermanos, cuando creemos cosas que Dios no dice y las hacemos como si fuera Dios quien nos está diciendo. Por eso debemos examinarlo todo y retener lo que es correcto, retener lo bueno. Efesios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo dice que debemos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué es necesario que nuestros ojos sean alumbrados? Para poder saber qué es lo verdadero, qué es lo falso. Si nosotros no nos examinamos, dice completamente este versículo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Debemos tener nuestros ojos iluminados, poder ver y no cegarnos a lo que no es, no creer lo que no es. Estudiando la palabra podemos encontrar la verdad de Dios, y cuando tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, no vamos a ser engañados por ideologías o por gente que comúnmente ahora dice: el Señor te dice, y esas son sus maneras de enseñar. Hoy Dios te dice que vas a salir de tus deudas, hoy Dios te dice que vas a ser prosperado. Y Dios, ¿yo cuándo dije? Yo no soy el que está diciendo. ¿Y quién es el que dice? El hombre. Pero la gente, ¿qué hace? Se las compra, les cree. Para eso hay que leer la Escritura. Hay que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Debemos nosotros filtrar por medio de la palabra de Dios absolutamente todo lo que estemos consumiendo. Y no me refiero de comida, sino visualmente. Aunque parezca que es de la palabra de Dios, debemos filtrarlo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Aquel pastor dijo que Dios iba a venir en septiembre, me lo mostró en un sueño. ¿Qué dice la Biblia? Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo sabe el día que va a venir. Solamente el Padre. Pero ¿qué dicen estas personas? Dios me lo mostró en un sueño que en septiembre del 2025 Él va a venir. ¿Y la gente? Ay, no, sí, ya Dios le dijo, hay que creer, sí. No, ¿qué dice la palabra? Que nadie sabe. Y si nadie sabe, nadie sabe. Debemos filtrarlo y alejarnos de todas las mentiras. Porque al fin y al cabo, una mentira dicha repetidamente, constantemente, estarle escuchando una mentira, ¿qué creen que sucede? Se cree como verdad, aunque no lo sea, y la gente lo da como por un hecho. No debemos ser tampoco como los fariseos, debemos de tener un corazón abierto a Dios. Los fariseos estaban convencidos de que veían la verdad, que ellos tenían la ley, tenían las enseñanzas de Dios, pero que estaban cegados por su orgullo y por su religiosidad. Nosotros no debemos de caer en lo mismo. Cuando tomamos la religión o abrazamos ideas propias o de otros para asumirlas como que es lo que Dios dice, nos volvemos legalistas y no tenemos esa relación genuina con Dios. Jesús nos llama a tener un corazón humilde y dispuesto a aprender. ¿Sí sabían eso? ¿Recuerdan cuando a Jesús le dicen, ¿quién es el mayor? ¿Qué hizo Jesús? Tomó a un niño, lo trajo delante de todos y les dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. ¿Cómo es un niño? Dócil, inocente, obediente. Bueno, algunos algunos son obedientes. Pero ¿qué pasa a un niño? Lo que tú le dices, él lo cree. Si tú le dices, se me olvidó tu regalo de cumpleaños, pero luego te lo traigo. Se puede morir la persona y nunca te trajo nada, pero tú le creíste. A mí me pasó. ¿A cuánto les pasó eso? Iban a su cumpleaños, cada año dicen por ahí, cada año, luego te traigo tu regalo, y nunca llega ese regalo. Sucede. ¿Qué hace el niño? Cree. No sé si sea un invento mío, pero esto que voy a decir, o sucedió, pero creo que de un niño, no sé si fue uno de los míos, sí preguntaba, oye, ¿mi regalo? Me dijiste que luego me lo traías. Sí, ¿verdad? Uno de mis hijos, oye, ¿y mi regalo? Pues me dijiste que luego me lo traías. Y siempre estaba mi regalo. ¿Por qué? Porque él creyó lo que le dijeron. Así nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos creerla, pero que sea la palabra de Dios, fundamentado en lo que Él dijo, escrito ahí.
Y también debemos compartir esta luz con otros. Si nosotros vemos, hay que compartir con otros también. No debemos quedarnos callados y no dar testimonio de lo que Jesús hizo. A este ciego se le interrogó quién lo había sanado, y él dentro del templo, ¿qué hizo? Hablar de Jesús, a tal grado de que les dice: bueno, ya me preguntaron 1, 2, 3 veces, ¿acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Y ellos en su religión dijeron: nosotros somos discípulos ¿de quién? De Moisés. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y quién es? Rechazaron al Hijo de Dios por su doctrina. Rechazaron a aquel que les traía la vida y que venía a quitarles la ceguera, pero no quisieron. Qué importante es saber que las palabras que Jesús dice: yo he venido para que los que ven dejen de ver y los que no ven vean. Jesús vino a traer vista a los ciegos, y no solamente a los ciegos físicos, sino también a aquellos que tienen una ceguera espiritual. Pero aquellas personas que consideran que están viendo y hay arrogancia en sus corazones, hay negatividad a recibir lo que Dios dice, a ellos los viene a cegar. La pregunta que nos debemos hacer ahora: ¿estamos dispuestos a ver? Pregúntate: ¿estoy dispuesto a ver? ¿O quiero hacer como los fariseos, que veo, pero a la vez no veo? Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que se niega a ver la verdad, aunque delante de sus ojos ya esté manifestada. Tenemos cada uno de nosotros la Escritura, y aquí encontramos la verdad. Jesús vino a darnos vista. Recordemos que ahora nosotros humildemente podemos ver, pero aún hay ignorancia en nosotros, y el único que nos puede dar una vista completa es el Señor Jesús. Si estamos cerca de Él, si estamos buscándole cada día, Él cada día con su palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, va a alumbrarnos. No se olviden que ceguera espiritual la tienen aquellos que no quieren ver, pero aquel que quiere y anhela ver va a obedecer a lo que Dios dice. Así como este ciego obedeció, fue y se lavó después de que Jesús le puso lodo en sus ojos, fue obediente a lavarse, recibió la vista. Así nosotros, cuando escuchemos la palabra del Señor, obedezcámosla, entonces va a venir la vista a nuestros ojos. Amén. Vamos a orar, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos. Antes estábamos ciegos y ahora podemos ver, pero necesitamos seguir viendo, y tu palabra es esa luz que va alumbrando nuestro camino. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, a reconocer que sin ti, Señor, caeremos nuevamente en la ceguera religiosa. Volveremos a caer, Señor, en aquellas ataduras que no nos dejan ver, porque solamente tú nos puedes hacer libres. Tu palabra nos libera. La verdad nos hace libres, y esa verdad eres tú, y en tu palabra encontramos la verdad. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje con otros, a compartir la verdad con nuestros seres queridos, porque también necesitan ver. Así como nosotros obedecimos y ahora podemos ver, que ellos también puedan ver, Señor. Que no haya ceguera en nosotros para poder ayudar a otros, y no ser ciegos guiando a otros ciegos, porque los dos vamos a caer en un pozo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no ser de esos ciegos peores que no queremos ver. Que podamos ver, Señor, tus maravillas, tus obras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la